Biobío TV y Canal 9 Biobío Televisión, en conjunto con CRIAM, Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, presentan Primer conversatorio sobre objetivos de desarrollo sostenibles, agua limpia y saneamiento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Le damos la bienvenida a un conversatorio del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, que vamos a desarrollar una interesante conversación durante esta jornada. De inmediato vamos a presentar a quienes nos acompañan. Estoy junto a Gladys Vidal, directora del CRIAM, esa es la sigla, ¿cierto?, para resumir este Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería. ¿Cómo están? Mucho gusto. Un gusto estar aquí, un placer, Priscila. Sí. Y esto también se enmarca no solamente en una conversación por los 10 años de este centro, sino también por las escuelas de verano de la Universidad de Concepción, y tenemos una destacadísima académica, la doctora Diana Rodríguez, académica de la Universidad de Antioquia, esto en Colombia. Mucho gusto, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación a participar de esta presentación. Sí, un lujo de panel que tenemos con mujeres científicas que me parece que es un ejercicio muy interesante. De inmediato presentemos qué es el CRIAM, Gladys, para conocer quién estamos muy lejanos a lo mejor al mundo académico, para que la gente también en sus casas lo conozca. Exactamente. Bueno, el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, CRIAM, es un centro que fue ganado y obtenido con dinero público. Esto es de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Fue un concurso del 2013, por lo tanto en 2014 ya empezamos a trabajar este centro, por eso 2023 ya estamos cumpliendo 10 años. Todo este año es un año de cumpleaños para nosotros, y este centro tiene 4 objetivos. El primer objetivo, venimos de la academia, es evidentemente generar evidencia científica en torno a la seguridad hídrica, algo muy importante debido al cambio climático y a la escasez hídrica que tenemos en Chile. Generamos capital humano a todos los niveles, pregrado, posgrado, postdoctorado, y también tenemos un diploma en recursos hídricos para la sostenibilidad que está entregado por el CRIAM precisamente. Queremos generar redes, por eso aquí estamos con Diana Catalina Rodríguez de la Universidad de Antioquia, orgullosos de tenerlas en un curso de verano que estamos hablando sobre microcontaminantes en el agua. Estas redes son no solamente redes con la universidad, sino también es con la empresa, institución pública, poder generar ciertos lenguajes que podamos entendernos todos para poder contribuir a esta seguridad hídrica. Y por último, esta evidencia científica que genera el CRIAM la tenemos que movilizar a los tomadores de decisiones. ¿Quiénes son ellos? Por ejemplo, la institucionalidad pública. ¿Cómo generamos una institucionalidad más robusta en términos de recursos hídricos? Por ejemplo, la agricultura. ¿Cómo generamos con los sectores productivos, ¿cierto?, tecnologías para poder usar menos agua y con ello tener alimentos a menor costo? Por ejemplo, en el caso de la minería, que también trabajamos, que hay un grupo experto de allí, ¿cómo generamos nuevos procesos debido a que toda esta industria está en un territorio donde es muy escaso de agua? ¿Cómo entonces generamos tecnología para poder tener los metales y los no metales que estamos produciendo, sobre todo ahora que estamos pensando, ¿cierto?, en estas nuevas tecnologías para poder generar menos emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? El hilo conductor de todos estos investigadores que estamos localizados en distintas universidades, dirigida por la Universidad de Concepción, en la seguridad hídrica. Lidera la Universidad de Concepción, pero como asociada está la Universidad de la Frontera y la Universidad del Desarrollo. Y además tenemos otros investigadores en otras universidades como la Universidad de La Serena, Universidad Adolfo Ibáñez, Pontificia Universidad Católica Valparaíso, Universidad del Biobío, entre varias otras. Es decir, estamos desde La Serena, Antofagasta, hasta Temuco por el sur, ¿no? Es un centro regional con universidades socias en las regiones. Sí, perfecto. Gracias, doctora Gladys Vidal, por expresarnos también la relevancia de 10 años de trabajo, porque sabemos que estamos pasando por una crisis hídrica y parece que no hay mucha conciencia, Diana, de esto. Me da la sensación, y por lo mismo quiero que hablemos de los objetivos de desarrollo sostenible, desde el punto de vista, cierto, del agua y del saneamiento, porque
es un ejercicio relevante comunicar esto también a la ciudadanía, porque algo que parecía tan lejano, 10 años de trabajo, la verdad es que nos golpeó la puerta. Claro. Bueno, es importante destacar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un horizonte de trabajo que se generó en 2015 por los Estados miembros de la ONU y con unos objetivos, unas metas trazadas hacia 2030, que tenían que ver con estrategias y planes de desarrollo de cada país enfocados en diferentes aspectos que están relacionados, digamos, con la sociedad. Uno de ellos, de esos objetivos de desarrollo, es el de agua y saneamiento, que es el ODS 6, y que es particularmente uno de los que trabajamos nosotros, en los que más estamos enfocados, y que es parte vital, digamos, de todo ese conjunto de objetivos de desarrollo, que en total son 17 objetivos y un total de 169 metas que se proyectaron. Sí, nos vamos a quedar con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, Gladys, para poder conversar un poco sobre el cambio climático y cómo esto afecta directamente a los dos aspectos, agua y saneamiento. Exactamente. Bueno, justo teníamos una imagen que se estaba proyectando aquí atrás en la pantalla de los ODS, que es justamente la que están pinchando ahora. Y si ustedes miran, son tres ruedas, una más abajo, una que tiene que ver con la biosfera. El ODS 6 de agua limpia y saneamiento tiene que ver con esa agua, ¿cierto?, que de alguna manera está cubriendo toda nuestra vida, incluyendo, ¿cierto?, es el pilar fundamental. Muy bien dicho, Priscila. Y no solamente fundamental de nuestro cuerpo, piensa que el 70%, nuestro cuerpo tiene más o menos un 70% de agua, todos nuestros órganos la tienen, sino también los ecosistemas. Y precisamente en esta imagen ustedes ven 4 ODS, el 15, el 14, el 13 y el 6. Todos ellos tienen que ver con el territorio, con los ecosistemas, con la vida acuática. Y para poder tener vida acuática necesitamos tener agua limpia, ¿ya? No es solamente, siempre pensamos que haya agua, pero no es solamente la cantidad de agua, sino también la calidad de agua. Es decir, que esa agua que bebemos no nos enferme, o esa agua que llegue al ecosistema cuando cae en un río, en una laguna, no produzca la muerte de peces, por ejemplo. Por eso es tan importante el ODS 6, porque habla de saneamiento. Está hablando de la calidad del agua y que si esa agua ha cambiado de calidad, por ejemplo, cuando entra a nuestras casas, ¿cierto? Entra o abrimos la llave, el agua está limpia, hacemos nuestra comida, nuestro almuerzo, desayuno, pero después nosotros tenemos una serie de actividades en la casa que lo que produce es que se cambia la calidad del agua. Y eso significa que en nuestra cocina sale agua sucia, del baño, nos lavamos las manos, tan importante en el COVID, nos vivimos lavando las manos, pero ahí ya cambió de calidad. Para que vuelva al ecosistema tenemos que sanearla. Y estamos hablando solamente del agua que tenemos, ¿cierto?, en las casas, pero también podemos pensar en las industrias, por ejemplo, industrias de alimentos, o cuando utilizamos el agua en cualquier sector productivo, cambia de calidad. El ODS 6 lo que dice, tiene que ser agua limpia, saneada, o que se haya limpiado, y para eso necesitamos tecnología. ¿Por qué es tan importante en el cambio climático? Porque cuando el agua cambia de calidad también tenemos más cantidad, y el cambio climático lo que ha hecho es disminuir el agua en los ecosistemas, porque llueve de forma distinta, porque tenemos menos nieve en la cordillera y los caudales del río a veces han ido bajando un poquito. Muy importante tener no solamente cantidad de agua, sino también buena calidad. Sí, vamos a abordar más adelante el saneamiento que tiene unos elementos muy relevantes, ¿cierto? Pero quiero abordar desde el punto de vista del acceso al agua, Diana, yo sé que la cifra a nivel nacional, y me imagino que es una realidad no muy distinta a la de Colombia, tiene que ver, ¿cierto?, con cómo las comunidades pueden acceder a algo tan básico. Tengo acá un vasito de agua, o sea, una cosa básica. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia de las dos naciones, que sería interesante conocer, y también la parte rural, que también es bien relevante? Sí, es muy interesante porque en términos de Colombia, Colombia tiene digamos, un porcentaje en términos de saneamiento que es
relativamente bajo comparado con lo que tiene reportado Chile en estos momentos, más del 90%, para sistemas que son centralizados, ¿cierto? Colombia está alrededor de un 42% y tiene una meta proyectada para 2030 de un 68%. O sea, estamos todavía muy alejados de poder alcanzar estas metas a las que ya llegó Chile en estos momentos. Creo que es importante generar políticas públicas, generar políticas que nos permitan hacer un mayor saneamiento, ¿sí? Poder lograr que logremos descontaminar un poco más los ríos. Yo creo que eso es fundamental. Si no hay saneamiento, no hay tampoco una buena calidad del recurso hídrico. Y si bien Colombia se ha caracterizado por tener abundancia de recurso hídrico, el problema es que ese recurso se está contaminando, precisamente porque no tenemos una buena cobertura de saneamiento. Entonces eso hace que el acceso para la población, para agua segura, agua limpia, agua potable, sea también baja. De hecho, hay zonas, las que están más alejadas de las ciudades, donde no tienen todavía acceso a agua potable. Estamos hablando que las grandes ciudades tenemos agua potable, pero los que están más alejados de ella no. Entonces yo creo que es una realidad que pasa en Colombia. Creo que Chile ha evolucionado un poco en cuanto a eso, en la parte municipal, en la parte de ciudades, pero yo creo que todos los países, y al menos en Latinoamérica, tenemos una realidad muy similar y hay que seguir trabajando de una forma conjunta para tratar de alcanzar ese ODS 6, trabajar por ese ODS 6, en torno al saneamiento y mejorar la calidad de los recursos hídricos. Sí, bueno, el tema rural es complejo también, pozos, ríos y todo. Quiero aprovechar un poco lo que comentaba Diana respecto también de las consecuencias que tiene, que algo decía, porque claro, no pueden acceder a agua. Y esta es una cadena, ¿cierto? El agua, de energía, la alimentación también, que es algo tan relevante. ¿Cómo permea también la escasez o la falta de un agua limpia, potable, en el caso de la parte alimentaria también? Claro, porque hay dificultad para la parte también de pronto de uso del agua. O sea, el uso del agua incluye muchos aspectos, no solo es el uso que le damos a nivel doméstico, sino también a nivel de otras actividades que desarrollamos a diario. Y una de ellas tiene que ver con, por ejemplo, con la parte agrícola. Necesitamos el agua también para los cultivos, necesitamos el agua para acceder a los alimentos. Entonces es vital, el agua es vital y por eso se encuentra como en la base fundamental de todos los objetivos de desarrollo y eso permite que mitiguemos mucho la pobreza, la desigualdad también. Claro. Entonces es fundamental. Sí, sin lugar a dudas. Hablemos del recurso hídrico, pero desde el punto de vista de cómo lo regulamos, Gladys, porque hemos tenido escasez hídrica en nuestro país y además es tan desigual. O sea, el norte es una historia aparte con el centro y el sur de nuestro país y se esperaban más precipitaciones para 2022, no fue tan así al menos en la zona céntrica y lamentablemente estamos quedándonos sin lo básico, ¿cierto? Que es que las precipitaciones, que la nieve, ¿cierto?, nos permitan tener mejores temporadas. Claro. Sin duda, nosotros en Chile tenemos un problema de institucionalidad en estos momentos, pero es muy consciente el gobierno que en estos momentos está ejecutando su periodo de que tenemos que ir mejorando aquello. Y en estos momentos hay una comisión interministerial en que hay varios ministerios que la están conformando y está liderada por el Ministerio de Medio Ambiente, precisamente por esto. Porque el cambio climático está generando un cambio en las precipitaciones y en el comportamiento del agua, en el agua superficial, que es la que vemos, pero también en toda la conexión subterránea, en el agua de nieve. Por lo tanto, necesitamos una institucionalidad distinta. Necesitamos, por ejemplo, mirar el agua, cómo se puede gestionar en el territorio. Y esa gestión en el territorio es precisamente por cuenca. Las juntas de vigilancia de las cuencas son importantes. Todos estos temas de alguna manera están siendo mirados en la institucionalidad. Hay mucha conciencia, el que haya un centro de este tipo y en regiones demuestra la conciencia y la proyección que está teniendo el Estado para poder generar evidencia científica, la que precisamente nuestra tarea es hacerla llegar a los tomadores de decisiones. Esta comisión interministerial que yo decía, ¿cierto?, está apuntando a la seguridad hídrica. Si bien es cierto, la dirige el Ministerio de Medio Ambiente, que es quien de alguna manera está mirando todo los ecosistemas. Es la base precisamente de los ODS que mirábamos antes, ¿cierto? El agua en el territorio, en los ecosistemas, el agua en la vida, en los ecosistemas, etc. Pero también cómo construimos una sociedad
Y la última esfera arriba es cómo generamos desarrollo sustentable. Y en esta comisión, por ejemplo, está el Ministerio de Agricultura, necesitamos comida, está el Ministerio de Minería, necesitamos la energía, Priscila, que usted lo indicaba. La energía es clave, es parte precisamente de estos nexos para tener agua limpia. Por ejemplo, si queremos sanear necesitamos energía. Si queremos poner agua en nuestros cultivos para tener alimento, necesitamos energía. Por lo tanto, estos nexos, agua, energía, alimento, son clave, pero es clave también tener presente que debemos cambiar la institucionalidad, adaptarnos a estos cambios, al cambio climático, para poder generar respuestas a lo que el medio nos está imponiendo. Nosotros parece que seguimos igual, ¿cierto? Vemos que están los mismos sectores productivos, nosotros parece que queremos abrir la llave y siempre tener agua, pero el medio, el ecosistema, el cambio climático está diciendo que esto cambió. Tenemos que ajustarnos a eso, nos tenemos que adaptar. Esta palabra siempre está muy dicha por ahí. El cambio climático tiene dos cosas que tenemos que hacer. Mitigar, es decir, que no haya más gases de efecto invernadero, y lo otro es que tenemos que adaptarnos, ¿no? Y adaptarnos precisamente tiene que, una cuestión muy importante es la institucionalidad, que podamos nosotros mismos, ¿cierto?, entre todos, pero evidentemente el rol principal lo tiene el Estado, que podamos cambiar para tener seguridad hídrica. Sí, un poco lo que hablábamos desde el punto de vista de la institucionalidad, que es la realidad chilena, preguntar por la realidad colombiana y también cómo se hace con esta distribución desigual. O sea, la naturaleza lo quiso así, al menos en Chile, que tuviéramos cierto desierto, que tuviéramos una zona cierto bien abundante en agua para el sur, pero ¿cómo se hace para distribuir? Yo recuerdo proyectos incluso que decían saquemos agua del río Biobío, llevémoslo para el norte, que tuvo una tremenda polémica acá, al menos en la realidad local. Conocer cómo podemos darle una solución relativamente pronta a personas en el norte. Petorca, que es como una zona acá, que me imagino que usted la conoce, ha oído hablar de eso, que es como una de las realidades más chocantes que hay en materia de falta de agua. Sí, yo creo que en Colombia también ocurre lo mismo. Yo creo que lo que mencionaba ahorita, si bien se ha caracterizado por una abundancia de agua, esa abundancia no es igual para todos los lugares en Colombia. Nosotros tenemos unos territorios, por ejemplo en La Guajira, donde hay una escasez de agua superficial y hay que tomar diferentes recursos de otras formas, aguas subterráneas, buscar otro tipo de fuentes. Entonces yo creo que es parte del cómo podemos distribuir de una forma equitativa realmente lo que tenemos, realmente cómo podemos distribuir todo el recurso que tenemos en en un mismo país. Entonces yo creo que no es solo la realidad, digamos, de Chile, sino que también es esa realidad que tiene Colombia, es exactamente lo mismo, es cómo podemos de una forma equitativa llegar a todos los sitios con un agua que sea limpia y segura para toda la sociedad. Sí, aquí Diana, hay un tema que tiene que ver también con la urgencia, creo yo. Yo creo que desde la investigación se están haciendo trabajos muy importantes, entonces a lo mejor me podrías contar algo relacionado particularmente con eso. ¿Cómo le damos algo, una solución? Porque estamos hablando de 2030 como que sonara como, no, quedan 7 años. Ya está cerca. Sí, desde la institución, al menos nosotros estamos trabajando o hemos estado trabajando muy de la mano con las corporaciones ambientales. En generar estrategias de educación, generar estrategias, por ejemplo, en torno al saneamiento, para arrancar plantas de tratamiento, para operar adecuadamente las plantas de tratamiento, porque esa es otra problemática que tenemos, que muchas veces tenemos el sitio adecuado de la planta de tratamiento, pero no sabemos cómo operarla. Entonces yo creo que es parte del trabajo que tenemos como universidad, como institución educativa. También otra de las cosas importantes es el monitoreo que se haga constante de todos estos sistemas. Yo creo que es importante generar información. La información tiene que estar a disposición para tomar decisiones, para esa toma de decisiones que se generen desde los gobiernos, para las políticas públicas, y si no hay información es muy complejo generar diferentes estrategias.
Eso lo hemos logrado también desde la institución, al menos desde la Universidad de Antioquia estamos trabajando en torno a eso. Otra cosa interesante que yo quisiera resaltar tiene que ver con que nosotros tenemos el programa de Ingeniería Sanitaria, que es un programa que forma profesionales en torno al agua. Es un programa que genera profesionales para la sociedad, para diseños de sistemas de tratamiento, de residuos sólidos, de calidad de aire, o sea, muchos aspectos que tienen que ver no solo con el agua, sino otros aspectos ambientales. Y yo creo que ahí es importante porque esos profesionales son los que nos van a ayudar también a ayudar y aportar a la sociedad. Entonces es muy interesante. Y lo último que rescataría es, la última estrategia que tenemos es el capítulo de jóvenes profesionales del agua que hicimos con la Asociación Internacional del Agua. Fue el capítulo Colombia y ese capítulo nos va a permitir un poco llegar a los jóvenes, ¿cierto? Empezar desde las primeras personas, empezar a generar esa semilla y esa primera educación de cómo debemos hacer ese cuidado del agua y del saneamiento. Sí, qué interesante lo que dice Diana respecto de educar a las nuevas generaciones. Yo creo que hay un cambio de mentalidad, absolutamente. Me da la sensación de que las nuevas generaciones vienen con un cambio de switch entendiendo esto, porque también es un poco lo que la sociedad les heredó, ¿no? Exactamente. Pero quizás, si bien es cierto, quizás el futuro o la ilusión que tenemos que nuestros jóvenes, ¿cierto?, puedan enfrentar de mejor manera y adaptarse a este cambio climático. Pero yo también tengo confianza en los líderes ciudadanos que hay hoy día. Nosotros estamos trabajando con SBio en cursos de formación de líderes ciudadanos. Todos sabemos que SBio es la sanitaria que tenemos en nuestra región, pero no solamente está en nuestra región, está en O'Higgins, está en Maule, en Ñuble y también en la región del Biobío. Hemos trabajado, el año pasado hicimos un curso, un poco virtual porque todavía estamos a medio camino, ¿cierto?, de la pandemia, pero es muy interesante la visión que tienen ellos. Estos ODS que nosotros lo ordenamos, como se está viendo aquí, el agua es muy importante en el territorio, pero para la sociedad y la base para la economía, es decir, el agua es la base de nuestra vida y que los humanos estemos aquí, lo tienen súper claro los líderes ciudadanos, quizás lo dicen de una manera distinta. Quizás a veces faltan algunos conceptos para poder completar, ¿cierto?, esta mirada que ellos tienen o encontrar razones por qué esto es así o es acá y que lo vienen a buscar a la universidad. Pero muy gratificante tener un curso con ellos. Quizás nuestro lenguaje es distinto. Siempre los académicos nos enredamos en las palabras, en los términos. Aquí hemos entendido todo. ¿No? Pero ellos dicen, yo lo voy a hablar como yo lo sé, y lo indican. Y uno le dice, es así, exactamente es así. Me dice, pero ¿por qué tenemos que poner murallas en los ríos y los ríos cuando llueve mucho buscan su caudal? Eso no está bien que lo hagan. Efectivamente, no está bien que lo hagan. Entonces, hay mucha cultura de vida en precisamente los líderes ciudadanos. Y mirando esto, hablando de contaminación, de agua limpia, cierta disponibilidad, también hemos planteado desde CRIAM convenio con la Dirección de Obra Hidráulica, particularmente con la unidad de planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, para poder entender cómo está el saneamiento en nuestra región. Porque hablábamos mucho de cómo está en Colombia, la pregunta es cómo estamos nosotros. Claro. Nosotros sabemos que nuestras grandes ciudades, debido a una política que tenemos, ¿cierto?, de concesionar el agua, somos uno de los países de Latinoamérica, probablemente en Latinoamérica el primero, que tenemos saneada, es decir, que nuestras aguas que salen de las casas tienen un sistema de tratamiento. Eso es muy importante, porque el río, por lo tanto, no está contaminado. Y eso es vital para después que la ciudad que está debajo de esa descarga tome agua y no tenga problemas esa sociedad. Pero esto es las grandes ciudades. El problema es que pasa en la ruralidad. Entonces, en la ruralidad estamos con un gran convenio y ya hemos empezado un trabajo que necesitamos apurar un poquitito para sacar los resultados, que los tenemos por ahí guardaditos, y es cuán saneado está la zona rural de la región del Biobío, ¿no? ¿Qué tecnologías tenemos? ¿Cómo están operando? ¿Qué calidad tiene eso que se descarga a ese arroyo chiquitito, a ese estero de esa comunidad? ¿Y por qué es tan importante que el agua esté saneada? Porque así cuando usted se va a bañar en el verano en un río bonito, cierto, pequeño, con un árbol que da sombra, que vamos a hacer el asado, usted no tiene problema de enfermarse. Cuando cae agua servida a un río, por ejemplo, y no está tratada, usted podría contagiarse con virus. No el COVID,
pero sí el virus de la hepatitis, por ejemplo. Y eso Puede daña... llegar a ser mortal incluso. Exactamente. Y estamos hablando de las personas porque eso nos llega directo, pero también enferma el ecosistema. El ecosistema empieza a degradarse, tiene mal olor, ya no es cristalino, ¿cierto? Entonces estamos perdiendo ecosistema. La base de la pirámide de los ODS que estábamos hablando hace un ratito atrás. Entonces, el poder hacer investigación, pero mirando a la realidad, o el poder precisamente mirar a nuestros jóvenes, como lo decía Diana, mirar a los que son líderes ciudadanos ahora. Por ejemplo, antes de ayer, justamente fuimos a inaugurar, estaba el alcalde presente del Seremi de Medio Ambiente, en la Laguna Los Custodios, un humedal construido. ¿Okay? ¿Para qué se hizo ese humedal? Y con varias universidades, aquí no es que una sea la buena, la otra no, todos tenemos que estar allí a aportar. El humedal fue construido por alguien del Biobío, un profesor del Biobío, pero también la línea base de la laguna lo hizo la Universidad de la Católica Santísima Concepción, nosotros desde CRIAM queremos apoyar el monitoreo, etc. Ver cómo funciona, y es para que el agua que esté entrando a la laguna pase por este piloto quiere decir que estamos probando, y es la primera laguna que tiene este piloto, y ver cómo se depura el agua, que viene de agua lluvia, que no está tan limpia, que trae sólido, materia orgánica, y después que entra a la laguna. ¿Por qué es tan importante eso? Porque disminuimos la probabilidad de eutroficación de la laguna y que termine secándose en el tiempo. El CRIAM está muy atenta a eso. Eso es precisamente bajar la calidad del agua o sanearla al territorio. ¿Qué podemos desde CRIAM, ¿cierto? Desde este centro FONDAP de la NIR, aportar a este territorio con conocimiento, con enseñanza, con investigación, con lo que saben nuestros investigadores? Sí, en materia de saneamiento precisamente nosotros pudimos también presenciar un trabajo muy importante con la comunidad, porque claro, a nivel académico es bien potente, estaba la Municipalidad de Concepción, me imagino que usted, Diana, tuvo la posibilidad también de conocer este proyecto, pero ese es un ejemplo de cómo podemos trabajar el saneamiento. ¿Cuáles otras posibilidades tenemos abiertas? Yo creo que ahí es muy importante siempre como la interdisciplinaridad, siempre es importante trabajar de la mano en conjunto y yo creo que una buena unión siempre va a ser la universidad con el Estado. Siempre es importante involucrar a los tomadores de decisiones y a los que generan también las políticas públicas, y eso es importante tenerlo presente en todos los proyectos que hacemos. Nosotros en Colombia, como mencionaba ahorita, hemos trabajado muy de la mano con las corporaciones ambientales en todo lo que tiene que ver con los municipios que tenemos alejados de la ciudad. Y es precisamente en todo ese aspecto de cómo podemos mejorar la calidad del agua, cómo la podemos tratar adecuadamente y educando, siempre pensando en la educación. Yo creo que eso es importante, siempre pensando cómo educar a los operarios, cómo educar a la población para que cuiden estos sistemas de tratamiento y también cuiden el río y también eviten descargar cosas de forma inadecuada en estos ecosistemas. Entonces yo creo que es importante siempre un trabajo muy de la mano, un trabajo entre instituciones. Aquí nosotras precisamente hemos mantenido siempre un trabajo como muy conjunto, porque yo creo que eso, tener esa visión entre diferentes países también aporta a que podamos llevar cosas positivas de un lado hacia el otro y aprender precisamente de las experiencias que hemos generado. Sí, esta vinculación es bien interesante. Bueno, Gladys, usted nos hablaba del proyecto del Lo Custodio, pero yo estuve trabajando y mirando por redes sociales y hay una cosa que es un concepto que para personas como yo es tan ajeno, pero me gustaría que a lo mejor lo pudiésemos profundizar. La cosecha del agua lluvia, que me parece muy interesante. Sí. Bueno, estamos hablando de cambio climático, de escasez hídrica. Tenemos que buscar nuevas fuentes de agua. Uno dice, pero ¿cómo las vamos a buscar? ¿Vamos a desenterrar esas fuentes de agua? Bueno, la cosecha de agua lluvia, nosotros sabemos que llueve siempre, pero nunca la hemos considerado. Nosotros decimos, llueve, bueno, cae al suelo, cae al río, a lo mejor se recarga alguna napa freática, pero nunca la hemos pensado como una nueva fuente. Eso es adaptarse al cambio climático, buscar nuevas oportunidades que están ahí y mirar cómo lo podemos hacer. Entonces, cuando cosechamos el agua, cosechar significa que vamos a recoger el agua que está precipitándose, que está lloviendo, ¿no?, en algún tipo de equipamiento adecuado, pero siempre que llueve, nosotros tenemos que tener alguna forma de superficie
para poder recoger el agua. No podemos andar recogiendo una gotita, otra gotita, eso no sería muy técnicamente apropiado, no nos costaría tener 1 metro cúbico de agua. Entonces lo que uno utiliza son las superficies de las construcciones, ¿no? De edificios, de casas, de colegios, y esa superficie tiene que tener determinadas características, ¿vale? Además, siempre cuando va a llover la primera vez, porque a lo mejor hubo viento, hubo ramas que se cayeron, hubo algún tipo de sólido, las primeras aguas, las primeras lluvias van a estar sucias, no va a tener buena calidad. Nosotros no vamos a querer almacenar eso. Entonces el equipamiento va a tener que descartar esas primeras aguas. Y solamente cuando va a haber un criterio, y ahí viene la parte tecnológica, tenga cierto nivel de precipitación, ¿cierto? Un porcentaje que podamos descartar, ahí empezamos a rellenar, ¿cierto? Nuestros estanques, nuestros sistemas tecnológicos, que va a estar constituido de bombas, de sistemas de muestreo y también desinfección para poder acumular esta agua. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Trabajando con una empresa de cosecha de aguas lluvia, que ellos fueron muy visionarios y emprendieron, pero el problema es que no sabíamos qué calidad tiene. Ya aprendimos de este conversatorio que tenemos que hablar de cantidad y calidad, ¿ya? Porque la calidad es importante para no enfermarnos, ¿ok? Y no es calidad solamente que lo veamos transparente. Tenemos que mirar qué característica microbiológica tiene el agua, de pH y algunas composiciones químicas. Entonces nosotros estamos trabajando con ellos. Ellos han modificado mucho este sistema tecnológico de recogida de agua y nosotros estamos aportando 2 o 3 cosas. Primero, ¿cuál es la institucionalidad que hay en Chile en aguas lluvia? Entonces hicimos una gran investigación y casi no había. Entonces, bueno, muy bien, qué bueno que no haya. Como se dice por ahí, no sé si todos saben este dicho, le dimos el palo al gato. No. Entonces empezamos a trabajar, nosotros generamos mucha documentación en CRIAM, que está en nuestra página web www.criam.cl, pero particularmente en esto sacamos una serie comunicacional CRIAM, un librito de 15 hojas que muestra y compara cómo es la institucionalidad en otros países y qué tenemos nosotros. Igual un poquito, alguna cosita tenemos, una base, pero hay que construir. Ya, ese es un aporte que puede hacer el CRIAM. Lo otro, ¿qué podemos aportar en calidad de agua? Entonces tenemos varios dispositivos en varios sitios y lo estamos monitoreando. ¿La calidad de agua en Concepción será igual o distinta a la de San Pedro? Creo saber la respuesta. Yo no sé, técnicamente no estamos viendo, ya sin tener respuesta. O el que está más arriba, ¿cierto? Una casa que está más alta, una más baja. ¿Cómo influye a lo mejor las emisiones gaseosas o que haya en industria, o etcétera, en esta calidad de agua? Y eso es precisamente evidencia científica. Por eso, con esa evidencia científica, podemos después ir a generar algún tipo de institucionalidad, norma o algo que podamos contribuir para tener esta nueva fuente de agua. Y no solo eso, voy a dejar una cosita ahí, claro. Después podemos conversar. Las aguas grises también, que salen de nuestras casas, que podemos tomarlo de ahí. Otra fuente de agua que puede servir para poder adaptarnos al cambio climático. Bueno, hay elementos importantes también que tienen que ver con la agricultura. Por ahí Gladys nos decía, ¿cierto?, que la industria tiene mucho que hablar, ¿cierto? La industria textil, sabemos la cantidad de agua que consume, pero la agricultura también tiene un tema ahí complejo y se está hablando de conceptos, por ejemplo, como la agricultura sostenible. Sí, yo creo que es importante tener en cuenta que todo lo que genere con disponibilidad alimentaria requiere el uso del agua y requiere un uso de agua de buena calidad. Pero adicionalmente consume buena cantidad de agua. Entonces, no sé, cuando hablamos, por ejemplo, de cultivos, particularmente, por ejemplo, el aguacate, que es uno de los cultivos que más cantidad de agua consume, digamos, para poderlo tener, y que es uno de los más grandes, al menos en Colombia en estos momentos se está generando gran cantidad de cultivos de aguacate para importación, pues eso generalmente nos va a ocasionar problemas de tener que usar gran cantidad de agua. Entonces yo creo que ahí es importante generar como ese balance entre lo que estamos generando, cuál es esa disponibilidad alimentaria que nosotros estamos generando, pero también cuál es el uso que tenemos que darle al agua. Yo creo que no es generar consumo
por generar, sino también el cómo lo hacemos de una forma que sea un poco como racional, ¿cierto? Cómo podemos llegar y, como decía Gladys, el cómo nos adaptamos precisamente a lo que estamos viviendo. Si no tenemos gran cantidad de agua, entonces tenemos que pensar también en hacer un poco más de agricultura que sea un poco más sostenible, que no genere de pronto grandes consumos de agua. Entonces yo creo que es importante ir avanzando un poco en esos temas. Sí, el tema del riego es realmente también algo que hay que analizar y tomar también conciencia respecto de eso, ¿no? Bueno, parte de la sustentabilidad de la agricultura, que es muy necesaria. Todos sabemos que para poder vivir necesitamos beber agua y comer, ¿cierto? Es como lo básico. Entonces la agricultura es muy importante y poder tener seguridad alimentaria piensen todo lo que vivimos o estamos viviendo con la alza de los productos que precisamente viene por la escasez hídrica. El aporte que puede ser la academia y particularmente el CRIAM está haciendo con sus investigadores que trabajan en ello es cómo utilizar nuevas tecnologías de riego. Antes el riego se realizaba por tendido. Tendido significa, ¿cierto?, que abríamos grandes canales, el agua entraba y de esa manera no regaba solo la planta, regaba toda la tierra que no tenía planta. Bueno, la forma que ahora ha ido evolucionando todo este riego no es solamente mirar y poner el agua, sino también mirar las condiciones climáticas. ¿Qué nivel de humedad tiene el aire? ¿Qué nivel de humedad tiene el suelo? ¿Cuándo podemos regar? ¿Y dónde podemos regar en forma más precisa? Y aquí entonces empiezan a evolucionar otras formas de riego, por ejemplo, el riego que nosotros podemos hacer in situ en la planta, ¿cierto?, que en forma puntual, ¿cierto?, estamos agregando agua y esa agua tampoco la vamos a agregar siempre, sino dependiendo de las condiciones meteorológicas y las condiciones de humedad del suelo y de acuerdo al estado de crecimiento de la planta. Va a haber un momento histórico que la planta necesita más agua, por lo tanto vamos a tener que regar más, pero en otro momento, que a lo mejor va a estar en estadio de madurez, que no necesita tanta agua y depende del tipo de cultivo. Entonces aquí hay un trabajo bastante profundo que ha hecho el CRIAM, hay varios libros que están publicados, 2 y viene uno más. Estamos trabajando con la Comisión Nacional de Riego en Santiago, muy codo a codo, porque todo esto también se está movilizando a través de colegios técnicos. Sobre todo estamos muy conectados con la región de Rancagua, con la zona de Rancagua, donde la agricultura es muy intensiva, y colegios técnicos que ahora queremos también poner como clave, ¿cierto?, para poder que entreguen todo este conocimiento en Chillán. Vamos a abrir ahora prontamente uno en Los Ángeles, estamos haciendo esa tramitación. ¿Por qué es tan importante? Porque al final quienes están regando, se está regando ahora y son las personas técnicas que están en la agricultura. Por lo tanto, no nos sirve solo investigar, modelar, que nosotros modelamos muy bien, y que quede en la universidad. Hay que traspasar rápidamente a los colegios técnicos, que las personas que salen ahí formadas van a ir al medio agrícola, pero también a los agricultores. Hay muchos pequeños agricultores que necesitan agua para que sus alimentos crezcan bien, sanos, tengan buenos productos en el tiempo que corresponde, ¿no?, que el periodo de madurez y podamos cosechar ahora en el verano. Bueno, todo eso también lo estamos mirando y hemos generado información también para que llegue con ese lenguaje a esas personas. Todo lo que hemos hablado aquí son lenguajes distintos. Cuando hablamos de la institucionalidad es un lenguaje. Necesitamos abogados que hablen ese lenguaje, más los técnicos que saben los de los equipos y todo. Cuando hablamos a colegios técnicos necesitamos otro lenguaje, son estudiantes. Cuando hablamos, por ejemplo, de la minería, que hay un grupo muy grande de minería que hemos hablado poco, también allí hay otro lenguaje que quien habla aquí le ha tocado aprender muchos lenguajes, ¿no? Están de la dirección del centro y estoy muy contenta por ello, porque ellos necesitan conectarse con el sector productivo que está haciendo aquello. Y ellos también, hay formas de tecnología, en el caso de la minería, por ejemplo, para adaptarse al cambio climático y también a las condiciones que las arcillas cada vez tienen menor grado, por ejemplo, del material que se va a extraer, por ejemplo, cobre, que es el principal mineral que tenemos en Chile.
Y lo que yo quería remachar con todo esto que yo he dicho de agricultura sostenible, de agua, etcétera, que es muy importante la interdisciplina. Lo mencionó Catalina hace un rato. CRIAM es un centro interdisciplinario, constituido por 5 líneas con profesionales muy variados y que hemos aprendido también este recorrido de 10 años a cómo intentar comunicarlo. Y eso es muy difícil también llegar a la sociedad, porque podemos saber muy científicamente lo que son, en unas palabras muy difíciles, pero después necesitamos comunicar, necesitamos conectarnos a quién les sirve este conocimiento. Y eso es lo que intentamos con Priscila ahora, hacer llegar a todos ustedes. No, y ha quedado todo muy clarito. Al menos yo he aprendido mucho gracias a este ejercicio. Vamos a ir cerrando este conversatorio, pero yo quiero dar la posibilidad de que nos cuenten lo que viene, porque estos 10 años me imagino que se tienen que celebrar por todo lo alto, ¿cierto? Por ahí escuché que tienen un proyecto con CICAD, Día Mundial del Agua y varias actividades. Exactamente. Bueno, estamos en enero y aunque la universidad está pensando en salir de vacaciones, pero nosotros tenemos algunas hojas con programa ya para el 2023. Estamos celebrando los 10 años de CRIAM. Estamos muy contentos de haber llegado a esta madurez porque significa ser conscientes de dónde estamos parados con el cambio climático, de la responsabilidad que tenemos de la seguridad hídrica y por eso mismo todos los meses en CRIAM van a haber diferentes actividades. De pronto en marzo tenemos 2 actividades. El 15 de marzo vamos a lanzar una serie comunicacional que se realizó en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y con la Superintendencia de Servicios Sanitarios y fue analizar toda la información que hay en Chile, en todas las fuentes de agua que se saca agua para beber, que es agua potable, se analizaron cómo fueron evolucionando esas fuentes. Cuando yo hablo fuentes, son ríos, ¿verdad? Son lugares donde vamos a sacar agua para beber. Entonces vamos a hacer un lindo conversatorio que va a estar por streaming, por lo tanto, todos los que quieran seguir y ver cómo evolucionan nuestros ecosistemas con el cambio climático y que sí se están viendo efectos. Y esto es muy importante, este análisis, para que las autoridades tomen, ¿cierto?, algunas determinaciones. Y así también lo mencionó cuando hicimos llegar esta información al Ministerio de Medio Ambiente, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que viene. El 22 de marzo es el Día Internacional del Agua, pero nosotros lo vamos a celebrar el 21. ¿Y por qué el 21? Porque nuestra autoridad siempre está muy ocupada. Entonces necesitamos asegurarnos que en nuestro día estén las autoridades, ¿cierto? Están allí. Yo ya les puedo avisar que ya nos ha confirmado el gerente de Bio que va a estar con nosotros, muy importante Bio, es el agua para beber. Claro. También está nuestro Ceremi de Medio Ambiente, que si alguna vez ve este reportaje agradezco mucho que enseguida digan que sí. Y tenemos otras personas que estamos por confirmar y la idea es conversar precisamente del Día del Agua y la importancia, ¿cierto?, de apurar todos estos procesos bajo cambio climático. Todas las actividades de CRIAM, que hay muchas más, nos pueden seguir por las redes sociales de CRIAM. Todas las redes. Nos pueden buscar como @CRIAM. Aquí está, ¿cierto?, desplegado el nombre para que no nos equivoquemos. CRHIAM. Y también tenemos una página web que es www.criam.cl. También tenemos algún podcast, El Agua Tiene Su Ciencia, que está en Spotify, también nos pueden encontrar. Bien cortito, no es para dar la lata, son 3, 5 minutitos y contarle cosas del agua, ¿no? ¿Qué es calidad del agua? ¿Qué es cantidad? ¿Qué es el centro? Etcétera. Y también, esto es la 4ª temporada que tuvimos, el 2022, la 5ª va a ser este 10º año de CRIAM, por lo tanto estamos entregando allí mucha información para que nos puedan seguir. Hay muchas más actividades que sería largo enumerar, pero viene muy variado. Sí, viene. Por supuesto. Bueno, no quiero dejar pasar también, no sabemos que Diana se va pronto, ¿cierto?, a Colombia, entonces saber también qué proyectos tiene, ¿cierto? Me imagino que quiere volver pronto a Chile, al CRIAM. Claro. Bueno, nosotros estamos trabajando mucho con el tema de microcontaminantes, con el tema de detectar los microcontaminantes en el agua, pero también el cómo eliminarlos, porque realmente es parte hacia el futuro que tenemos que ir pensando también en Colombia.
Digamos que tenemos un asunto de remover materia orgánica, de remover compuestos un poco más pequeños, pero a futuro tenemos que ir pensando en ese tipo de contaminantes que son tan peligrosos, que generan problemas a la salud a largo plazo. Y en esos momentos estamos muy dedicados como a este tipo de proyectos, ver cómo podemos llevarlo, el conocimiento que hemos adquirido en el laboratorio, porque realmente primero experimentamos en el laboratorio, pero ya en este punto estamos ya experimentando a nivel de plantas de tratamiento de aguas residuales reales, municipales, ver qué está pasando y ver cómo podemos nosotros como universidad apoyar también para que podamos mejorar este tipo de sistemas. Entonces yo creo que hacia allá van concentrados, dirigidos nuestros esfuerzos. Y otra parte importante que hemos estado trabajando tiene que ver mucho con el empoderamiento de la mujer en el sector del agua. Eso es fundamental, porque para nosotros, digamos que históricamente, yo creo que en el mundo se sabe que la mujer ha sido la cuidadora del agua, ¿cierto? Pero eso también ha limitado ciertas cosas, como por ejemplo el acceso a la educación, el hecho de que históricamente las mujeres, y todavía en Colombia hay zonas en las que la mujer tiene que desplazarse grandes kilómetros para acceder al agua, para traer agua a su hogar. Y eso evita que tenga, por ejemplo, educación, entonces esto genera problemas de equidad. Y yo creo que las mujeres tenemos un papel y un rol fundamental dentro del agua, no solo en esa recolección del agua, sino también en otros aspectos, en cómo mejoramos la calidad del agua, cómo nos ocupamos en roles que sean un poco más importantes, cómo tomamos decisiones también públicas y políticas. Entonces yo creo que estamos también en un trabajo que es bastante importante. Y bueno, yo creo que un ejemplo de eso es también en estos momentos este relacionamiento que tenemos acá, que es bien importante. Sí, qué importante las mujeres en la ciencia, en las comunicaciones, en todos los aspectos. Así que yo quiero agradecer a Gladys Vidal, directora del CRIAM, por haber estado con nosotros, también a Diana Rodríguez, académica de la Universidad de Antioquia en Colombia, y también agradecer este espacio de conversación, de aprendizaje para muchos que no estamos vinculados directamente, todo en el marco de estos 10 años del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería, un espacio donde se habla de ciencia, de recursos hídricos, de minería, pero también que es paritario, hay que decirlo. Así que a usted muchísimas gracias, que tenga una gran jornada. Hasta pronto. BioBio TV y Canal 9 BioBio Televisión, en conjunto con CRIAM, Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, presentaron Primer conversatorio sobre objetivos de desarrollo sostenibles, agua limpia y saneamiento.